Hablemos del derecho romano, en su primera fase, el periodo arcaico. Este proceso histórico que enmarcó el paso de la Civitas Quiritaria a la República se puede evidenciar de la siguiente manera. La primera fase es la latino-sabina, que comprende desde el año 753 hasta el año 617 a.C. La Civitas Quiritaria se caracteriza por ser un proceso político y económico extenso. Para comprenderlo de una manera más sencilla, resaltaremos los puntos esenciales de dicho proceso. En primer lugar, la fase latino-sabina, que inicia por medio del segundo fedus, la unión de buena fe entre los latinos y los sabinos. Dicha unión respondía a dos intereses fundamentales: lograr una mayor seguridad y una mejor estabilidad económica mediante la ayuda mutua entre convecinos. Al iniciar esta unión se dio una diarquía, compuesta por los dos primeros reyes. El primero fue Rómulo, de origen latino, cuyo aporte fue principalmente la fundación de Roma. El segundo rey fue Tito Tarcio, de origen sabino, cuyo aporte es que al unirse con los latinos se consolidaron en un solo pueblo más fuerte y estable. El tercer rey fue Numa Pompilio, de origen sabino, quien fue considerado como un sabio. Sus principales aportes fueron lograr una mejor justicia en su pueblo, establecer unos acuerdos de paz con los pueblos vecinos, lograr un reordenamiento de los cultos, instaurar colegios sacerdotales y establecer el calendario romano. El cuarto rey fue Tulio Hostilio, de origen latino, quien logró en su reinado una mayor extensión territorial de su pueblo. El quinto rey fue Anco Marcio, de origen sabino, quien fue el último rey de esta fase y quien se caracteriza por haber logrado durante su reinado lo siguiente: una mayor extensión y dominio romano, un respeto a la religión como reguladora del derecho, el avance en la construcción e infraestructura de Roma y un fuerte comercio con los pueblos circunvecinos. La segunda fase fue la fase etrusca, desde el año 617 hasta el año 509 a.C. La fase etrusca se resalta debido a grandes avances del pueblo romano para llegar a constituirse como una verdadera ciudad-estado. Por ello, es necesario resaltar lo siguiente. La fase etrusca inicia gracias al tercer fedus, la unión entre los latinos sabinos con los etruscos. El primer rey etrusco fue Tarquino Prisco, quien aportó a Roma las tradiciones y la religión etrusca. También introdujo nuevas formas de gobierno, resaltando la introducción de la vida ciudadana. Este rey también se caracterizó por los grandes avances en la urbanística romana y sobre todo por incentivar el espíritu militar en los ciudadanos. Por todas estas razones es que se considera a este rey como el precursor de la evolución del pueblo romano hacia una verdadera ciudad-estado. El segundo rey etrusco fue Servio Tulio. Este rey se caracterizó por establecer la primera constitución de Roma. Sus reformas políticas, sociales y militares lo llevaron a hacer un censo cada 5 años para organizar territorialmente a su pueblo y determinar dos cosas fundamentales para Roma. La primera, establecer la verdadera capacidad económica y militar de la ciudad. Y la segunda, establecer una división de clases por medio del dinero que poseía cada ciudadano romano. De esta manera, pudo conformar 193 centurias y así consolidar el ejército romano mediante los impuestos a las clases y la timocracia basada en el honor. El último rey etrusco fue Tarquino el Soberbio. Este último rey logró una mayor extensión territorial romana, lo que llevó a consolidar la hegemonía de Roma, pero debido a su carácter fue expulsado por su pueblo del poder, dando así fin a la monarquía en Roma. La última fase que vamos a comprender en el periodo arcaico es la fase de crisis, comprendida desde el año 509 a.C. hasta el 367 a.C.
Después de la expulsión del último rey etrusco Tarquino el Soberbio, el pueblo romano empezó a experimentar una serie de situaciones sociales que los llevó a gestar algunos cambios políticos, económicos, sociales, militares y sobre todo jurídicos. Por eso es necesario que tengamos en cuenta los siguientes puntos. Una nueva forma de gobierno sustituyó a la monarquía. Esta nueva forma de gobierno fue una diarquía conformada por patricios en un primer momento. Esta diarquía fue pretonal, militar, y después se dio paso al consulado. Los cónsules eran elegidos anualmente en la Asamblea Popular. La crisis se gesta por el decaimiento del Estado. Esta nueva forma de gobierno resaltaba las diferencias políticas, sociales, económicas y militares entre patricios y plebeyos. Los plebeyos, quienes eran la mayoría del pueblo romano, estaban cansados de las guerras extendidas que Roma estaba lidiando con sus vecinos, y también estaban cansados de las diferencias cada vez más notorias con los patricios. Todo esto desencadenó en la Revolución Plebeya. La Revolución Plebeya tuvo dos puntos esenciales que cambiaron la historia de Roma y del derecho. Por una parte, los plebeyos exigieron una reivindicación social, política y económica con respecto a los patricios. Ellos exigieron un reconocimiento de la Asamblea Popular y el poder hacer parte del gobierno. En otras palabras, ser reconocidos como verdaderos ciudadanos romanos. Por otra parte, los plebeyos exigieron una igualdad política, económica, social y militar con respecto de los patricios. Los plebeyos también exigieron el derecho al matrimonio y el derecho a la tierra para poder lograr su realización. Todo esto trajo como consecuencia que en Roma se decretara un derecho único, escrito y positivo, representado en la ley de las 12 tablas, y también se consiguió la participación política de los plebeyos mediante leyes Licinue Sexti. Es así como damos concluida esta primera parte del periodo arcaico para el derecho romano.